Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Ojo, en su momento la llamaban la Gran Guerra. Y no es para menos, fue un conflicto que literalmente le dio la vuelta al mapa del mundo. Y todo, absolutamente todo, empezó por un único disparo que cambió para siempre el siglo XX. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos por lo más duro, el coste humano. La cifra es escalofriante. Hablamos de unos 16 millones de personas. Y no solo soldados, también civiles. Una auténtica barbaridad. ¿Y por qué tantos? Bueno, pues en parte porque los avances tecnológicos e industriales de la época, que se suponía que traían progreso, lo que hicieron fue crear una maquinaria de matar mucho más eficiente, por decirlo de alguna manera. Vale, pero ¿cómo se llegó a ese punto? Porque esto no pasa de la noche a la mañana. La verdad es que antes del primer disparo, Europa era eso, un auténtico barril de pólvora. La tensión se cortaba con un cuchillo, a punto de estallar. Hay una forma bastante útil de recordarlo con las siglas M, A, I, N, del inglés. Son como los 4 ingredientes de un cóctel explosivo. Primero, la M de militarismo, una carrera armamentística brutal, la llamada paz armada. Todos se armaban hasta los dientes, por si acaso. Luego, la A de alianzas, una red súper enrevesada de pactos. Si te atacan a ti, yo te defiendo. Un lío tremendo que ataba a todos. La I es de imperialismo, las grandes potencias compitiendo a muerte por tener más colonias y más poder en el mundo. Y por último, la N de nacionalismo, un patriotismo, llevado al extremo, que hacía que todos se vieran como los mejores y a los demás como rivales a batir. Y toda esta tensión, claro, acabó dividiendo el tablero en 2 grandes equipos. Por un lado, teníamos a la Triple Entente, que eran básicamente Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Y en la otra esquina, las potencias centrales, que venían de la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y, ojo, al principio, Italia. Pero aquí viene lo interesante. Los equipos no eran fijos. Una vez empezó el partido, por así decirlo, las cosas cambiaron. El Imperio Otomano y Bulgaria se apuntaron con las potencias centrales. ¿Y qué pasó con Italia? Pues se cambió de bando. Así es, se fue con la Entente. Y a ese equipo luego se unirían otros jugadores importantes, como Japón y el que cambiaría las reglas del juego, Estados Unidos. Así que tenemos el barril de pólvora, tenemos la mecha, solo faltaba la chispa, ¿no? Pues esa chispa, ese detonante, que lo hizo saltar todo por los aires, llegó en un lugar que pocos esperaban, Sarajevo, en los Balcanes. Y aquí es donde se ve el efecto dominó en todo su esplendor. Atentos a la secuencia, porque es de vértigo. 28 de junio de 1914. Asesinan al archiduque Francisco Fernando. Austria-Hungría acusa a Serbia y le declara la guerra. ¿Qué pasa entonces? Se activa toda esa red de alianzas. Rusia, que apoya a Serbia, moviliza a su ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Y ya que está, también a Francia, aliada de Rusia. Para atacar a Francia invade Bélgica, que era neutral. Y claro, esto último hace que Gran Bretaña le declare la guerra a Alemania. ¡Pum! En unas pocas semanas casi toda Europa estaba metida en el fregado. Al principio todos pensaban que esto iba a ser cosa de unos meses. Para Navidad en casa decían. ¡Qué equivocados estaban! Esa idea de una guerra rápida y gloriosa se estrelló contra una realidad terrible, una nueva forma de luchar que definiría el conflicto, la guerra de trincheras. Imaginemos la escena, millones de hombres cavando agujeros en la tierra para protegerse, viviendo en el barro, con ratas, enfermedades. Y desde ahí se enfrentaban a un enemigo que estaba a pocos metros, en otra zanja idéntica. El resultado fue un punto muerto, un estancamiento horrible, donde se moría por conseguir unos pocos metros de terreno que probablemente se perdían al día siguiente. Y aquí está la gran paradoja. Toda la innovación tecnológica no sirvió para acabar antes la guerra, no, sirvió para matar más y mejor. Las ametralladoras, que segaban vidas por cientos, los gases tóxicos, una pesadilla química, los primeros tanques, los submarinos, los aviones de combate. Fue, literalmente, la industrialización de la muerte. Si hay un año que resume esta locura, ese es 1916. Tenemos 2 ejemplos que ponen los pelos de punta. La batalla de Verdún, donde los alemanes intentaron desangrar a los franceses. El resultado, unas 700.000 bajas. Y luego, la batalla del Somme. El coste, más de 1 millón de bajas entre los 2 bandos. 1 millón. Son cifras que cuesta hasta imaginar. ¿Y todo para qué? Para un avance militar casi nulo. Después de años de este horrible punto muerto, llegó 1917. Y este sí que fue un año que lo cambió todo, de verdad. Hubo 2 eventos clave que le dieron la vuelta a la tortilla por completo. Fue un movimiento de sale uno, entra otro. Por un lado, Rusia se va de la guerra. ¿Por qué? Porque tenían su propia revolución en casa, la Revolución Rusa. El nuevo gobierno bolchevique firma la paz y se retira.
Pero al mismo tiempo que una gran potencia se iba, otra entraba con una fuerza arrolladora, Estados Unidos. ¿Qué les hizo entrar? La guerra submarina sin restricciones de Alemania y el famoso telegrama Zimmermann, un intento alemán de liar a México para que atacara a Estados Unidos. Mala idea. Claro, para Alemania, que Rusia se fuera era una gran noticia. De repente, tenían un frente menos. Así que hicieron una última apuesta, un todo o nada. Movieron a casi todas sus tropas del este al oeste y lanzaron una ofensiva brutal. La idea era ganar la guerra de un golpe, antes de que el gigante estadounidense pudiera desplegar toda su maquinaria en Europa. Pero esa última apuesta no salió bien. La ofensiva alemana fracasó. Sus tropas estaban agotadas y la llegada de los soldados estadounidenses frescos fue decisiva. El 11 de noviembre de 1918, por fin, se firmó el armisticio. Se acabaron los combates. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. El legado de esta guerra fue amargo y muy, muy largo. Pensemos en esto. El mundo que existía antes de 1914 se hizo añicos. 4 imperios enormes, que llevaban siglos dominando el mapa, simplemente se derrumbaron. El imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares desaparecieron. El mapa de Europa se tuvo que dibujar de nuevo, desde cero. Y llegó la hora de firmar la paz, el famoso Tratado de Versalles. Pero aquello no fue una paz de iguales, para nada. Fue un tratado de vencedores y vencidos. Se centró en castigar a Alemania. Le quitaron territorios, le limitaron el ejército y le impusieron unas reparaciones económicas brutales, humillantes. La idea era dejarla de rodillas. Hubo gente que lo vio venir. El mariscal francés Ferdinand Foch lo clavó con una frase que ha pasado a la historia. Dijo: «Esto no es una paz, es un armisticio para 20 años». ¿Y qué razón tenía? Todo ese resentimiento que se sembró en Alemania fue el terreno perfecto para que años después surgieran figuras como Adolf Hitler. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que cierra el círculo. ¿El Tratado de Versalles realmente trajo la paz? ¿O fue, como dijo Foch, solo una pausa de 20 años? ¿Una simple tregua antes de que empezara el segundo asalto, una guerra que sería todavía más destructiva? Es una pregunta que, por desgracia, la propia historia se encargó de responder.